Ha sido un placer presentar a todos los ponentes y lo va a ser en los siguientes, pero en el caso de Eduardo Sánchez Campos, pues para mí es un honor, es el que más ha hecho un viaje más largo para llegar, viene desde Túnez, es almeriense, aunque nacido en Alemania, ha estudiado en Bélgica, parte de sus estudios también en Polonia y ahora mismo reside en Túnez. Es desde el año 2016 consultor de la oficina de Túnez del Centro de Ginebra para la gobernanza del sector de seguridad dentro del programa Reforma de la Policía. Es responsable del diseño e implementación de proyectos y actividades a beneficio del Ministerio de Interior de la República de Túnez, particularmente en el campo de prevención y lucha contra la corrupción, así como el reforzamiento de los mecanismos de control aplicables a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Anteriormente trabajó en la Consejería de Seguridad y Lucha contra el Terrorismo de la Delegación de la Unión Europea en Túnez. Es titular en grado de Derecho y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Lovaina, la Nueva, en Bélgica. Así también posee un máster en Estudios Europeos por el Colegio de Europa en Polonia. Así que muchísimas gracias, Eduardo, y puedes comenzar. Muy bien, muy buenos días, casi ya muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada y, por supuesto, muchas gracias a la Universidad de Almería, al CDE y en particular a ti, Ana, por la amable invitación para venir para participar modestamente en esta jornada que me dan también la oportunidad, me ofrecen también la oportunidad de venir a Almería, casi mi ciudad natal, de adopción, me atrevería a decir, a la que no vengo con toda la frecuencia con la cual me gustaría venir, con lo cual un placer y un honor poder estar aquí con todos vosotros. A modo de preámbulo, he de decir que lamentablemente carezco de las dotes de visionario de los ponentes que ya han tomado la palabra. No obstante, hablaré del presente, principalmente dando algunos indicios, algunas señales acerca de cómo se ve el futuro en Túnez, pero bueno, intentaré limitarme al presente, a la situación actual en Túnez. Muy bien. Antes que nada voy a presentarle la fundación para la que trabajo, DCAF, por su sigla en inglés, Democratic Control, Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces. Traducido al español, se llama el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad. Se trata de una fundación suiza, como he dicho, fundada en el año 2000, cuya sede se encuentra en Ginebra y que trabaja en el sector, la reforma al sector de la seguridad, que más tarde explicaré un poco más en detalle. Una fundación que se compone de 63 Estados miembros, entre ellos España. Como pueden ver, la sede, si bien la sede se encuentra en Ginebra, tenemos distintas oficinas a lo largo y ancho del planeta. En mi caso, yo trabajo en la oficina de Túnez, en el norte de África, sin ir más lejos, tenemos también otra oficina en Trípoli, en Libia. En Oriente Medio tenemos oficinas también en el Líbano, en Beirut, perdón, en Ramallah, territorios palestinos, así como en América Central, en Tegucigalpa, Honduras, y más recientemente, volviendo al continente africano, en Mali y Gambia. Como pueden ver, el mandato, de manera general, corresponde, como decía, a la reforma del sector de la seguridad, y dentro de ese amplio espectro pues trabajamos en cuestiones tan diversas como el control parlamentario de las fuerzas de seguridad, control de fronteras, la reforma del sector de la justicia, que es un eje específico dentro de la reforma del sector de la seguridad, así como también, por ejemplo, la cooperación público-privada en dicho sector. De manera, un poco más concreto, en el caso de la oficina de Túnez y de Trípoli, nosotros operamos en el marco del Fondo Fiduciario para el Norte de África, o en su sigla en inglés TFNA.
Se trata de un fondo creado al albur de la mal llamada, me permito utilizar ese término, mal llamada revoluciones árabes o primavera árabe en 2011, por una serie de Estados miembros del ICAFI. Se trata de un fondo, básicamente, que nos permite tanto financiar todos nuestros proyectos en el norte de África, así como directamente las oficinas que mantenemos allí abiertas. Actualmente el fondo consta de 6 países: Benelux, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Suiza y Alemania, con la ventaja también que se trata de un fondo plurianual con lo que nos permite diseñar y ejecutar proyectos con mayor flexibilidad, sin estar sometidos, mejor dicho, a las presiones financieras a las cuales están sometidas otras organizaciones de cara a cerrar las cuentas a finales de año. En nuestro caso, por resumirlo, los 5 ejes de nuestras actividades en Túnez se resumen como figuran en el slide. Primero, un respaldo al desarrollo de mecanismos de control, es decir, pues trabajamos básicamente con instancias nacionales de control, ofreciéndole una asistencia técnica, así como la organización de seminarios, de formaciones y de conferencias de sensibilización, como se llama. Una asistencia en el ámbito de la comunicación, dicho de otro modo, contribuir a mejorar, la comunicación, valga la redundancia, de los ministerios y agencias gubernamentales, del sector de la seguridad, y sobre todo en la manera, en los métodos y en los mecanismos de comunicación de cara al ciudadano, también para que la comunicación sea fluida y que el ciudadano pueda tener acceso a una información fiable y contrastada. Asistencia al desarrollo legislativo, la tercera. En este caso, pues, como su propio nombre indica, ofrecemos un apoyo también técnico, en este caso al Parlamento, pero también a algunos ministerios, en menor medida, para desarrollar un arsenal legislativo conforme a las buenas prácticas y a los estándares internacionales en el ámbito de la reforma del sector de la seguridad. Número 4, diálogo inclusivo sobre las políticas de seguridad. Dicho de otro modo, acompañamos las autoridades tunecinas, pero también, por ejemplo, asociaciones de la sociedad civil, a intercambiar conocimientos, opiniones de cara a, por ejemplo, desarrollar estrategias que sean el fruto de un diálogo de ámbito estatal. Sin ir más lejos, por ejemplo, una estrategia nacional de seguridad y defensa. Y por último, apoyo a la gestión del cambio de los proveedores de seguridad. Les daré un ejemplo. Por ejemplo, la producción, la redacción de una guía médico-legal a beneficio de tanto jueces como médicos forenses para la detección de signos o casos de tortura. Si hablo un poco rápido, por favor, dígamelo. A modo de ejemplo, algunas actividades, pues como le he dicho, por ejemplo, un seminario sobre la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa que mantuvimos el 3 y el 4 de abril de este año, junto con el Consejo Nacional de Seguridad. Un seminario en el cual participó, un general, un compañero del coronel Agreda, el general Moliner González, que estuvo también en el Secretariado General de Política y Defensa.
En enero organizamos un seminario sobre la proposición de ley marco que rige los servicios de inteligencia, en este caso en beneficio de los miembros de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea de Representantes del Pueblo, el equivalente del Congreso de los Diputados, del Parlamento, puesto que Túnez carece de un sistema monocameral. Otro ejemplo, una base de datos dedicado a la legislación al campo de la seguridad y la defensa, sencillamente una página de internet puesta al día diariamente en el cual pueden encontrar un glosario y una lista de todos los actos de carácter, con fuerza legal, adoptados en Túnez desde 1956, año de la independencia, hasta hoy en día, hasta ahora. Una mesa redonda sobre la prevención de la radicalización que organizamos en febrero de este año junto con la Presidencia de la República. Un portal dedicado a la actualidad en el ámbito de la seguridad y defensa, concretamente pues sí, como una especie de periódico, de boletín interno que igualmente difundimos a diario con las principales noticias relacionadas con la seguridad y la defensa en Túnez. Y, por último, un portal dedicado al sistema penal, una página de internet que consta de un glosario y de un glosario léxico y esquemas acerca del funcionamiento del sistema penal en Túnez, en beneficio no solo de investigadores o expertos, sino directamente de los propios jueces, magistrados y fuerzas de seguridad. Y esta es la famosa guía médico-legal de la cual le hablaba. Y por último, toda una serie de publicaciones que de las que se pueden disponer en la página de DICAF. De manera muy breve, les presentaré la noción de reforma del sector de seguridad. Como figura en el slide, se trata de un proceso técnico y político dirigido por las autoridades nacionales para establecer un sector de seguridad eficaz y responsable para el Estado y el ciudadano, en conformidad con los derechos humanos y el Estado de Derecho, según consta en la Resolución de las Naciones Unidas 2008. Por lo tanto, hablamos de un sector de la seguridad que tiene que ser eficaz, eficiente y sensible, o que tiene en cuenta las peticiones o las necesidades expresadas por la población en su conjunto, un sector de la seguridad responsable ante el Estado y la sociedad, conforme a los derechos humanos y estándares internacionales, y por último, un sector de seguridad legítimo. Una reforma del sector de la seguridad que se basa o que se inspira en un marco normativo, mejor dicho, que es el de la buena gobernanza. Así como la reforma del sector de la seguridad es un proceso técnico-político, la buena gobernanza aporta un marco normativo con una serie de principios, entre ellos pues, el Estado de Derecho, transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, participación y representatividad, sobre el cual se basa o que inspira la reforma de la cual les vengo a hablar. ¿Consecuencias de la mala gobernanza? Pues se caracteriza por la toma de decisiones arbitrarias, escasa rendición de cuentas de las instituciones y una aplicación injusta o deficiente de las leyes, así como el abuso del poder ejecutivo, falta de compromiso de la sociedad civil y corrupción. Las consecuencias ya han sido mencionadas justo ahora, pero entre otras, pues por ejemplo, una falta de claridad de las estructuras, funciones y responsabilidades. Si nos detenemos, por ejemplo, en el Estatuto de las Fuerzas de Seguridad Interior del Ministerio Interior, pues constatamos que el estatuto data de 1982, una ley que no ha sido revisada desde entonces, y que no es en absoluto clara acerca, por ejemplo, de los procedimientos de reclutamiento y de promoción a los cuales en principio están sometidos los agentes. Dicho lo cual,
voy a hablarle ahora de precisamente nuestro trabajo aplicado a la reforma del sector de la seguridad en Túnez. Esta es la mapa de Túnez, le dejo algunos segundos para que puedan echarle un vistazo. Un país maravilloso, por cierto, haciendo una regresión al pasado. La capital es Túnez, anteriormente Cartago. Cartago, una ciudad, de hecho, fundada por la reina Didón o Elisa, citada igualmente en la Eneida de Virgilio, por lo cual el pasado en este caso es presente. Como pueden comprobar, tiene unos vecinos un tanto revoltosos, ya sea Argelia, que ahora mismo se encuentra en una situación de pre-revolución, no se sabe muy bien en qué estado se encuentra desde que el mes de marzo el presidente de la República, Bouteflika, fuera destituido con nocturnidad y alevosía. Y al este pues nos encontramos con Libia, que sigue en plena guerra civil desde 2011, con los problemas que ello acarrea, en términos de digamos, crimen organizado, migración ilegal. En fin, ¿No hay un interlocutor? No, por supuesto. Por supuesto. Tráfico de todo tipo. Y también, en fin, movimientos no siempre identificados de células terroristas. En fin. Como ven, Túnez está al norte, toda la zona de la costa es con diferencia la más desarrollada, va desde Bizerta, pasando por Túnez, Navel, Sus, Monastir, Sfax, Gabes. Si siguen un poco hacia el sur reconocerán la isla de Yerba, que es con frecuencia mucho más conocida y visitada, me refería a decir. Mientras que la zona del interior, ya sea el norte, centro o el sur, sufre de subdesarrollo. La infraestructura, en fin, no están tampoco, sufren de dejadez. Tradicionalmente, desde la independencia prácticamente, el poder estatal ha privilegiado con creces la zona costera, dejando a su suerte las poblaciones del interior, con lo que eso conlleva en términos de frustración y desconfianza hacia el Estado. Algunos datos, en fin, muy generales sobre Túnez. Se trata de un país cuyo territorio tiene unos 160.000 kilómetros cuadrados, una población de en torno a 11 millones y medio, con un crecimiento de en torno al 2,5%, una tasa de desempleo del 15,1%. Entre los jóvenes, entre menores de 30 años, hablamos de una tasa del 30%. ¿No? En cuanto a los principales avances en ámbito estrictamente seguridad, les muestro a continuación algunos ejemplos. Por ejemplo, la adopción en 2016 de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Terrorismo. Más recientemente, hace un mes, el Estado se dotó de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Igualmente, en 2015 se adoptó una ley de lucha contra el terrorismo, de la cual surgió una Comisión Nacional de Lucha contra el Terrorismo. En el verano de 2015 se creó igualmente lo que llamo aquí un Fusion Center, una especie de centro, digamos, una especie de CITCO español, centro de colecta de información, pero a nivel en el ámbito de la inteligencia, y un Centro Nacional de Inteligencia también, pero que de momento no está operativo. Así como una ley sobre acceso a la información, ley sobre denunciantes de corrupción y un código de colectividades local. ¿Alrededor de 5 minutos? 5. Un poquito más, pero no mucho más. Vale.
Bueno, más en detalle, aquí podrán ver una serie de estadísticas acerca del estado actual del Ministerio de Interior, el cual, bueno, pueden ver que constan de un número bastante elevado de agentes de seguridad. Se calcula que en torno, por cada 1.000 habitantes, Túnez dispone de 7 policías, mientras que en el caso de Francia, por cada 1.000 habitantes, la cifra baja hasta 3. En cuanto al presupuesto, desde 2011 hasta 2016, son las últimas estadísticas de las que disponemos, el presupuesto del Ministerio del Interior se ha duplicado. En cuanto a le hablaba antes de la percepción o de la percepción que tiene la población acerca de la policía, por lo general es mala. En fin, también se trata de algo heredado del antiguo régimen de Ben Ali, del 87 al 2011, en el cual la policía, pues, en fin, jugaba un papel de policía política a las órdenes del régimen. Una policía que se siente impune, y así lo reflejan las estadísticas, y que se siente amenazada precisamente por esta ola de libertades, y que se sentiría sin duda mucho más a gusto en un régimen, digamos, más el cual el balance del cual hablábamos entre libertad y seguridad, la seguridad fuera mayor. Y este era el motivo, en realidad, digamos, el núcleo de la presentación, puesto que hablábamos de jornadas europeas. Les quería hablar muy brevemente de un proyecto financiado por la Unión Europea, en el cual DICAF trabaja, y que tiene que ver con un proyecto de apoyo al proceso de creación de una comisión de deontología o de ética independiente para garantizar la aplicación del Código de Conducta, que todavía no ha sido adoptado, de las Fuerzas de Seguridad Interior del Ministerio de Interior. Básicamente se trata de crear un órgano externo y de ámbito estatal que controle, controle y sancione toda aquella violación del Código de Ética por parte de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Destinatarios del proyecto, es decir, aquellos que lo van a llevar a cabo: Ministerio de Interior, estructuras nacionales, agencias e instancias nacionales de control. La sociedad civil también tendrá un papel importante, así como la Asamblea de Representantes del Pueblo. Los beneficiarios, en primer lugar, los miembros del grupo de trabajo, puesto que este proyecto lo llevará a cabo un equipo de proyecto contratado por DICAF, acompañado de un grupo de trabajo compuesto por miembros del Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, etc. Otros beneficiarios, los futuros miembros de la comisión, las fuerzas de seguridad interior y la sociedad tunecina en su conjunto, puesto que la comisión, si su papel lo ejecuta adecuadamente, pues a medio o largo plazo tendrá como consecuencia una mejora también de la confianza y de la percepción que tenga la sociedad tunecina sobre la policía y sobre el Estado. Un grupo de trabajo, como les decía, pues se compone de representantes del Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, Presidencia del Gobierno, así como representantes de la sociedad civil. Los ejes de la acción, pues primero se tratará de la elaboración, redacción de un marco legal e institucional que posteriormente tendrá que ser consultado y aprobado por el Consejo de Ministros y más tarde el Parlamento, y luego una fase de archivo y clausura del proyecto. Los instrumentos, pues misiones de expertos, textos de referencias, publicaciones, sesiones de formación y viajes de estudio. ¿Cuánto me queda? 3 minutillos. 3. Bueno. Esa era en
en pocas palabras, el objetivo del proyecto, los desafíos de manera general, desafíos relacionados con la reforma del sector de la seguridad en Túnez. Primero, el liderazgo. Puede sonar baladí, pero en el caso de Túnez, las instituciones, es cierto, permanecen gracias en parte a la herencia, digamos, de la colonia francesa, pero los ministerios, en concreto el Ministerio de Interior, adolece de, o más bien, digamos, sufre una gran inestabilidad. Para darle un ejemplo, de 2011 hasta 2019 se han sucedido al frente del Ministerio de Interior 10 ministros. Con lo cual, las instituciones permanecen, pero a no ser que haya, digamos, un déspota iluminado, no hay ningún tipo de iniciativa. También porque el ministro de turno se sabe en una situación muy precaria. Por lo cual, no es relativamente fácil. Coordinación inter, que me refería sencillamente a la necesidad imperiosa de mejorar, por una parte, la coordinación o colaboración entre los distintos ministerios tunecinos en el ámbito de la seguridad y defensa, porque eso también proviene o deriva de una cultura de desconfianza heredada del régimen de Ben Ali, y en fin, algunas veces resulta realmente difícil sentar, por ejemplo, o mantener una reunión con representantes del Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, sencillamente porque desconfían los unos del otro y porque tampoco están acostumbrados a ello. Entonces, y coordinación inter, sencillamente también la necesidad de mejorar la coordinación, el intercambio de información entre digamos, el Estado tunecino y todas las organizaciones internacionales, embajadas que actúan en Túnez. Apropiación, básicamente, me refiero a también la necesidad de que las autoridades tunecinas formulen, digamos, sean ellas mismas las que soliciten un apoyo, una contribución por parte de un actor internacional, porque primero se trata de una condición necesaria para obtener un resultado satisfactorio a medio o largo plazo, y también porque muchas veces se tiene la sensación de que son las organizaciones internacionales las que empujan o casi obligan al Estado tunecino a cometer toda una serie de reformas, cuando tendría que ser más bien algo que viniera de ellos mismos. Y en cuanto a la comunicación y transparencia, sencillamente, vuelvo a referirme al régimen de Ben Ali, se trata de, en el caso del Ministerio de Interior, un ministerio que es opaco, puede sonar atópico, pero muy reticente a hacer cualquier tipo de, ya sea comunicado de prensa o conferencia de prensa, o incluso a compartir o a explicar, a presentar el arsenal jurídico del cual disponen, porque consideran que se trata de casi, me atrevería a decir, un secreto oficial, y que por lo tanto, no, precisamente en esa nueva ola de democracia de 2011, pues se trata un poco también de obligarle a no tener tanta desconfianza y hacerle entender que justamente una mayor apertura va en su beneficio. Bueno, esto era un ejemplo de... ¿2 minutitos? ¿Perdón? 2 minutos. Sí, por supuesto. Y la conclusión. Aquí tienen una imagen de una manifestación, si mal no recuerdo, en 2014, en la avenida Habib Bourguiba, en pleno centro de Túnez. Un joven, pues, sosteniendo una pancarta donde ponía "Rien n'a changé", nada ha cambiado. En fin, y es cierto que, digamos, tras 8 años de transición, el balance puede puede resultar negativo, porque, en fin, la situación socioeconómica es bastante nefasta. Los casos de corrupción se han multiplicado, y sobre todo los jóvenes pues no ven ningún
digamos, ningún cambio fundamental entre lo que le ofrecía el anterior régimen y lo que les puede ofrecer, o las promesas que les puede ofrecer el Estado actualmente. Desde 2011 prácticamente han salido del país unos 100.000 jóvenes. No obstante, en fin, el balance pues, tiene también o incluye también algunos aspectos positivos. Esta pancarta así lo refleja, ¿no? La revolución est toujours en route. La revolución sigue su curso. Porque, bueno, en fin, se adoptó la Constitución en 2014, ha habido varias elecciones, tanto presidenciales, legislativas, municipales. Hace 2 meses tuvieron lugar justamente unas elecciones presidenciales y legislativas que se desarrollaron, digamos, en términos digamos, de calma. No obstante, la participación fue bastante baja, incluso llegó a, en fin, con comparación con 2014 fue menos de la mitad. Pero bueno, y sobre todo hay una sociedad civil también bastante pujante, activa, y hay que reconocer que Túnez desde 2011 pues, beneficia también de una especial atención por parte de organizaciones internacionales, de Estados, y empezando también por la Unión Europea. Con lo cual, en fin, ¿cómo lo resumiría? Efectivamente, no todo es positivo. Mencionando al gran emperador y pensador Marco Aurelio, ciertamente no cabe seguir esperando la República de Platón, pero me atrevería a decir, en fin, podemos sentirnos satisfechos de nimios progresos a medio o largo plazo, y como diría un compañero mío de oficina, l'impossible n'est pas tunisien, aunque lo imposible no es tunecino. Así que le agradezco mucho su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias.